¿verdad? Y encuéntrelo, por favor, que esto es muy importante, muy importante. Fíjense que, pues yo tengo la bendición de que el día que cuando yo recibí al Señor, cuando se hizo el llamado, yo estaba con mi esposa a la par y tomados de la mano. Entonces, pero yo tenía tanta ansiedad de ir a Cristo que yo no aguantaba porque el predicador dejara de predicar e hiciera el llamado. Entonces, cuando hizo el llamado, yo me levanté, yo agarré la mano de mi esposa y cuando me levanté yo le pedí al Señor, Señor, que se levante conmigo. Pero yo estaba listo también a soltar su mano, porque yo quería ir a Cristo, ¿verdad? Yo quería ir a Cristo, no que quería dejarla, sino que alguien tenía que llegar a Cristo. Alguien tenía que llegar a Cristo. Y si en ese momento mi esposa no recibía al Señor, pues yo iba a llevar a Cristo a la casa, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que ese día se levantó conmigo y recibimos al Señor y mis hijos pues prácticamente han crecido en un hogar cristiano y ha sido de mucha bendición. Pero también hay otros hogares donde quizás un hijo, quizás la mamá, sobre el papá, ¿verdad? Quizás es un pariente nada más en toda la familia que es creyente. Pues ahora vamos a ver lo valioso. Oiga eso, diga conmigo lo valioso. Lo valioso que haya un creyente en la casa, un creyente en la familia. Alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar de que la familia sea o no sea creyente. Lo tenemos ahí. Ezequiel capítulo 22. Vamos a leer del versículo 27 en adelante. 22 del 27 en adelante. ¿Lo encontramos todos? Amén. Si no lo tiene ahí, lo esperamos. Le diría, miren las pantallas, pero aquí no, ¿verdad? Tiene que buscar en su Biblia. ¿Sí lo encontró? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 22, versículos del 27, vamos a leer hasta el 30. Y leemos todos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recurrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué, y vea esto por favor, versículo 30, que este es el más importante de lo que vamos a ver ahora. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. ¿Y qué dice ahí? Y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Padre bueno y santo, queremos agradecerte, Dios, tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón. Espíritu Santo, Espíritu de vida, eres nuestro Maestro. Habla a través de mis labios. Nos conoces bien. Conoces nuestra necesidad, Señor. Sabes bien, Padre, nuestra identidad contigo. Sabes si nuestro corazón es un trono para ti o es una puerta cerrada, Señor. Espíritu Santo, tú nos ves bien. Tú nos conoces. Háblanos ahora al corazón. Sin ti estamos perdidos. Si tú no hablas a través de mis labios, nada tengo que decir. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz, habla a nuestro corazón, te lo suplicamos. Bendice las familias, Señor, aquí presentes y las familias aquí representadas, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos llene de tu palabra y de esa salvación que solo tú sabes dar. Una vez más, Dios, te suplicamos que bendigas esta familia y a cada uno de sus miembros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Decimos todos amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor.
Fíjese que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el orador, digamos así, el predicador estaba sentado y los oyentes estaban de pie. No sé en qué momento se cambió eso, ¿verdad? Si hubiera sido bueno, pero aleluya. Estamos al revés. Pues fíjense, hermanos, que este texto que nosotros hemos leído ahora, que tomamos ahora, Ezequiel fue un joven que vivía en Jerusalén y fue llevado cautivo a Nabucodonosor. Nabucodonosor era el emperador, ¿cómo se llama? El rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén y después se llevó cautivo a toda la población, ¿verdad? En 3 momentos, más o menos como entre 10, 7 años de diferencia cada vez que se llevó cautivo. La primera vez se llevó a Ezequiel, la segunda vez se llevó a Daniel, etc. Pero era para que eso pudiera pasar. Nabucodonosor mató a mucha gente, murieron miles de personas, ¿verdad? Y los muros de Israel que protegían la ciudad, fueron todos tirados, todos derribados. El templo, que era el orgullo de Israel, el templo era una cosa tan preciosa que las paredes estaban engalletadas con oro, es decir, estaban construidas y estaban tapizadas con oro, y todos los utensilios que dentro del templo eran de oro. El arca del pacto, no es la misma el arca de Noé, ¿verdad? El arca del pacto, donde estaban guardados y simbolizaba la presencia del Señor, estaba en el templo. Mas sin embargo, Dios permitió que impíos entraran y saquearan todas las riquezas de Jerusalén. Y el templo fuera destruido, fue dejado en el suelo, y como los muros tenían oro, entonces hicieron pedazos todas las paredes, de tal manera que no quedó realmente ninguna piedra sobre piedra, y el templo fue destruido. Esto del templo destruido le ha pasado a Israel durante 3 ocasiones, pero ese es otro punto, aunque prácticamente las razones son similares. Dios buscó a Israel, e Israel recibió la bendición de Dios, las promesas de Dios, pero en un momento de la vida de Israel comenzó a mezclar su fe, comenzó a creer en otros dioses, comenzó a amar más las riquezas, comenzó a amar más otras cosas que a Dios. Y de manera religiosa, óigame esto por favor, porque muchas veces nosotros hemos participado de eso. De manera religiosa vamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos a la iglesia el domingo hay que ir a la iglesia y vamos para la iglesia, ¿verdad? Y nos sentamos y escuchamos el sermón, o depende de qué denominación sea usted, la homilía o lo que sea, y usted le escucha, y usted por un oído entra y por el otro le sale, pero usted considera que ya cumplió con asistir a la iglesia. Eso hacía Israel. Israel presentaba sus sacrificios, pero al mismo tiempo también adoraba a otros dioses y adoraba las riquezas, y se olvidaba todas las órdenes de Dios, y entonces ignoraban a Dios. Vean esto por favor, ignoraban a Dios, no dejando de ir a la iglesia, no dejando de ir al templo o a su religión, sino que ignoraban a Dios en cuanto a la palabra que Él daba, en cuanto a la orden de Dios, en cuanto a sus mandamientos, lo ignoraban por completo. Entonces a Dios no le interesa que usted vaya a la iglesia solo por ir. Dios quiere que usted abra su corazón y permita que las palabras de Dios entren a su vida. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces Dios se enojó de tal manera contra Israel. Dios se enojó de tal manera contra Israel que permitió que sus enemigos la destruyeran. Israel, más o menos una nación, siempre fue una nación como yo soy salvadoreño, ¿verdad? Mi país es pequeñito, pero Israel es una nación igual, de pequeño en cuanto a territorio. Siempre lo ha sido así. Mas sin embargo, Dios le ha guardado siempre. Y hasta la fecha, usted ve que Israel está rodeado de millones, de cientos de millones de personas que quisieran ver destruido a Israel, pero no se atreven porque sabe que Dios está con Israel. Entonces, en ese tiempo, pues era igual. Dios cubría a Israel, pero cuando Dios se fastidió.
Oiga esto, Dios se fastidió de la hipocresía del pueblo de Israel. Y entonces dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para vivir bajo el abrigo del Altísimo hay que ser uno con el Altísimo. Es decir, no puedo yo pensar que voy a agradar a Dios y voy a ignorar lo que Él me pide hacer. Repito, no solamente es ir a la iglesia, no solamente es poner, qué sé yo, algunas cosas en mi casa, sino que vivir, oiga esto, vivir lo que la palabra dice. Así es cuando nosotros honramos a Dios. Ahora, Dios permitió todo esto. Y usted puede leer el capítulo anterior y el siguiente, usted se va a dar cuenta todo lo que le pasó a Israel, todo lo que le pasó a Jerusalén. Y no era porque Dios se volviera débil, sino que simplemente el amparo de Dios fue quitado. Fíjese que si usted quiere contar con la bendición de Dios, usted tiene que tomar en cuenta a Dios. Dios se tiene que sentir parte. Dios se tiene que sentir parte de un lugar. Nosotros nos reunimos, y bien es cierto, a compartir entre hermanos, pero el centro de nuestra reunión es Dios. Eso es, y nosotros pensamos en Dios y buscamos aprender más de Dios y adorar a Dios, porque a nosotros no nos interesa el favor del pastor, porque muy pocos favores puede dar el pastor. Nos interesa el favor de Dios, y que Dios, oiga esto, Dios está en todo lugar, pero como les dije hace un rato, el favor de Dios no está en todo lugar. Y esto es muy importante porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero mucha gente se enriquece, pero dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, si usted está teniendo riqueza, si usted está teniendo bendición, pero le añaden tristeza, yo tengo que decirle, esa no es la bendición que la Biblia dice que es la bendición que Dios da. Y entonces, para poder recibir esa bendición sin tristeza, sin abatimiento, nosotros tenemos que abrirle las puertas de nuestro corazón al Señor. Ahora, vea que aquí Dios examinó a Israel. Y el problema es que aún los religiosos eran mentirosos. No tenían una relación con Dios, sino que tenían solo buscaban intereses económicos. Usted puede encontrar ahora muchos líderes religiosos que lo que buscan es una ganancia económica. No se interesan mucho por la vida espiritual de sus ovejas, sino que se interesan por las cosas materiales de sus ovejas. En cambio acá, dice el Señor que estos mismos profetas decían profecías mentirosas. Ellos decían, Jehová ha dicho cuando Jehová nunca había dicho. Ahora, usted puede darse cuenta que en nuestro entorno, nuestra sociedad ahora en la cual nosotros vivimos, muy poco están buscando de Dios. Muy poco. Es más, hay personas que van a la iglesia únicamente para ser bendecidos y no están buscando la presencia de Dios. No les interesa la presencia de Dios. Lo que me interesa es que Dios me sane. Lo que me interesa es que Dios me bendiga. Lo que me interesa es que Dios me dé lo que yo ando buscando. Y estas personas así, cuando reciben la bendición de Dios, porque Dios bendice, cuando reciben la bendición de Dios, inmediatamente se van. Ya se sienten satisfechos porque no buscaban a Dios, sino que buscaban una bendición económica, una bendición material. Entonces, Dios nos quiere bendecir. Pero eso es como cuando, levante la mano los que somos padres. Levante la mano los padres. ¿Ok? Imagínese usted, piense en sus hijos. Y que sus hijos solo se acerquen a usted por un interés. Y que comienzan a hablarle y comienzan a adularle. Y usted ya los conoce y termina diciéndole, bueno, ¿y qué querés? Decime ya qué querés. ¿Verdad? Porque sabe que probablemente no se acercan a decirle que lo quieren porque quieren decirlo, sino que porque quieren un beneficio. Entonces, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? Como papá, ¿cómo nos sentiríamos si nuestros hijos solo nos buscaran por interés? ¿Se sentiría usted bien? Imagínese que esta gente, que los millonarios, no se quieren casar. ¿Por qué cree que no se quieren casar los millonarios? Porque no saben si los aman, de hecho saben que no los aman a ellos, sino que aman sus riquezas, ¿verdad? Entonces no saben, ¿verdad? Qué bueno es cuando una casa pobre, ¿verdad? Y después Dios lo bendice porque sabe que lo aman, porque lo aman.
¿verdad? Entonces, pero, entonces, imagínense cómo se siente, oiga eso, cómo se siente Dios que su pueblo, y no solo estoy hablando de Israel, estoy hablando de su iglesia, estoy hablando de los creyentes, que solo lo busquen por bendición económica, por algo que puedan tomar en sus manos, algo que puedan guardar en el banco. Mire, Dios se molesta pues, porque Dios quiere que le amemos, Dios quiere que lo pongamos en un lugar especial. Entonces vino Dios y examinó a Israel. E Israel salió deficiente definitivamente. Y la cuestión es que cuando examinó a Israel, dice aquí, mire el versículo, en el examen que Dios le hizo a Israel, oiga esto todo lo que dicen, desde que lo leímos desde el 27, ¿verdad? Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre. Se supone que un gobernante está puesto para ayudar al pueblo, ¿sí o no? Se supone que eso, bueno, es algo, tal vez aquí no, ¿verdad? Pero en nuestros países esto suena como que están hablando de mi país, por lo menos, ¿verdad? Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y mira el versículo 28, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Vean que Dios está haciendo examen, Dios está haciendo una revisión de Israel. Y entonces, dice el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo. Es decir, no había manera, Dios no encontraba a nadie que anduviese deseando hacer su voluntad. Dios buscaba entre todo el pueblo a alguien que buscara su presencia. Y después dice, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y el extranjero oprimía sin derecho. Y mira el versículo 30, y esto, por favor, es lo tremendo. Y yo quisiera que usted fuera ese vallado, que usted fuera aquella persona que se pone en medio de su familia y enfrente de Dios. Porque mira lo que dice aquí, dice el 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. ¿Y qué dice ahí? Y no lo hallé. Mire, hermano, qué tremendo. Estábamos viendo nosotros en el estudio del día de ayer, ¿verdad? Que Dios se enojó con Israel, se fastidió con Israel, y entonces le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir a todo este pueblo y haré de ti una gran nación. O sea que se estaba olvidando de Abraham e iba a tomar a Moisés, e iba a comenzar con Moisés de nuevo. Y entonces vino Moisés, y Moisés vino e intervino por el pueblo. Y habló a Dios, y Dios lo escuchó. Antes de eso, el pueblo había gritado porque desconfiaba de Dios. Cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida y tuvo temor y empezaron a reclamarle a Dios y a Moisés, cuando el pueblo estaba hablando cosas, dice la Biblia que Moisés y Aarón se tiraron al suelo, se postraron delante de la congregación, entre la congregación y el tabernáculo. Entre la congregación y la presencia de Dios, ellos se postraron de tal manera que Dios sí encontró a Moisés, encontró a Aarón, encontró a Josué y encontró a Caleb, y por eso no destruyó al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa en nuestras familias? Y yo quiero que mediten esto hoy, porque muchas de nuestras familias no conocen de Dios. Y no hacen la voluntad de Dios y tienen su vida muy lejos de Dios, e inclusive hacen cosas que quizás nos avergüenzan, pero quizás como papás callamos, ¿verdad? Porque los hijos ya están grandecitos y pues sí, yo no los puedo obligar, pero cuando Dios pase revisión de la casa, y cuando Dios llegue a revisar la casa como revisó Israel,
¿Acaso encontrará un padre que se ponga entre Dios y su familia, aunque su familia ande en malos pasos? Miren lo que dice aquí, por favor, y quiero repetirles el 30 después, otra vez. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese, ¿qué? Vallado, es decir, muro, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y Dios está viendo que el pueblo era un pueblo, aunque era el pueblo de Israel, era un pueblo impío. Y Dios ya sabía que el pueblo era impío, pero Dios estaba buscando a alguien que se pusiese en medio. Y no encontró a nadie. Yo le pregunto a usted, ¿es usted ese vallado? ¿Va conmigo? ¿Es usted ese vallado? Y usted puede ponerse delante de su familia porque su corazón busca a Dios y va a encontrar en usted una persona que desea hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? No importa el testimonio de su familia, no importa lo que su familia está haciendo. ¿Por qué? Porque mientras haya uno en la casa, oiga, mientras haya uno en la casa, hay esperanza en esa casa. Pero cuando no hay nadie, no hay esperanza. Y Dios, óigame bien, Dios va a pasar revista de la casa. Pero yo soy un hombre de fe y sé que aquí no hay uno, hay varios vallados que están delante de Dios y su familia, orando por su familia, orando por sus hijos. Fíjense que dice la Biblia, cree en el Señor. Dios tiene una promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces está diciendo, ponte como vallado delante de Dios y Dios no destruirá tu casa. No está diciendo, vamos a revisar el testimonio de tus hijos. No, está preguntando, ¿eres tú vallado? Si reviso tu casa, te puedo encontrar con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque Israel no fue destruida porque estaba Moisés. Israel no fue destruida. Y fíjense que más adelante, en el libro de Números, Dios comenzó a hacer mortandad en Israel. Y Moisés salió corriendo y Moisés se puso entre la mortandad y dijo, hasta aquí, dijo. Y hasta ahí llegó la mortandad. ¿Por qué? Porque Moisés era un vallado delante de Dios. Era una persona que Dios apreciaba. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto aprecia usted a su familia? La Biblia dice, y se los dije al principio, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted no puede ser vallado, sino en luz primero, porque los únicos que pueden ser vallados son aquellos que ya somos luz en Cristo. Somos aquellos que Cristo ha perdonado, que su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados. No somos perfectos. Mire, si alguien empezara a sacarme errores, encontraría, mire, no agarre un papel, agarre una libreta gruesa, por favor, porque me he encontrado un montón de errores. Pero cuando yo reviso la Biblia también encuentro a un Moisés con muchos errores, encuentro a David con muchos errores, encuentro a Elías que en un momento le dijeron, Eliseo, se burlaron de él y le dijeron calvo. Él se enojó de tal manera y oró a Dios y salió un oso y mató a los muchachos que le habían dicho. Imagínense, por un momento de enojo el profeta. ¿Y la misericordia dónde está? No somos perfectos aquellos que hemos sido iluminados por Cristo, simplemente hemos sido apartados. Ahora yo le pregunto, ¿ama tanto usted sus deseos, su propia vida, el gozar con sus amigos, el gozar con todo lo demás, verdad, que usted hace? Yo no conozco su vida, gracias al Señor, ¿ah? Pero ama tanto eso más que su propia familia como para renunciar de todo eso que el mundo me ofrece y que me ata a mí. Alcoholismo, diferentes vicios, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Mira, hay gente que está dando la vida y está entregando la familia por esos gustos, gustos, pero realmente eso es muerte. Y poco a poco le va quitando la vida a las personas. Y cada vez que un padre de familia, cada vez que una madre de familia decide meterse en todos esos problemas, está dejando sin vallado la casa.
Y el enemigo encuentra un lugar abierto donde entrar. Y el enemigo encuentra hijos sin protección. Mi querido hermano, quiero decirle algo. Mis hijos en El Salvador, los grandes, allá fueron líderes de jóvenes, fueron maestros de escuela bíblica, etcétera, etcétera. Pero aquí, en este país, por diferentes razones y decepciones con actitudes de la iglesia, etcétera, ellos se han retirado a no congregarse. Entonces cualquier religioso diría, no, ellos ya se alejaron del evangelio, ya no son cristianos, pero en algún momento Dios va a tocar su corazón. Dios va a tocar su corazón para que vuelva. Pero aquí, hermano, en esta casa, mis hijos lo reconocen. Es más, tengo otro hijo que no es mi hijo, es un hijo de crianza. Que él entendió que su bendición estaba al lado de su papá, porque su papá era un hombre de Dios. Y nosotros nos vinimos y al par de años me dijo, pa, yo voy para allá, porque aquí no tengo bendición si no estoy a la par suya. Y no vive conmigo, no le doy dinero, pero sabe que somos una familia que le sirve a Dios. No somos perfectos, pero el favor de Dios está. ¿Por qué? Porque hemos abierto el corazón, porque hemos decidido servirle a Dios, porque nos ponemos como vallado en medio de Dios y nuestra familia. Ahora yo veo a mis hijos y los veo bendecidos a todos. De repente cuando Dios los bendice, ¡pum!, aparecen en la iglesia y luego se retiran. Va a llegar un momento en que Dios va a tratar con ellos. Pero por el momento, mis queridos hermanos, yo estoy bien seguro, y por eso es que no me importa cualquier esfuerzo, no me importa cualquier cosa que haya que hacer, porque yo sé que la bendición de mis hijos ha sido labrada, no con el fruto de mis manos, no, sino que con mis oraciones delante de Dios, con mi esposa poniéndonos como vallado delante de Dios y mis hijos atrás. Hermano, yo no sé usted, pero yo conocí al Señor. Yo antes de conocer al Señor, yo ya era abogado en mi tierra. También era alcohólico, también era adúltero, era mentiroso, o sea, una persona normal. Pero vinimos al Señor y yo pensaba, yo soy un buen padre, yo soy un padre único que tomo, pues soy el único detallito que yo tengo, decía yo, ¿verdad? Y cuando vine al Señor y después de un par de meses de ser cristiano, mi esposa me dijo, mira, la verdad, me dijo, es que yo ya estaba desesperado, yo te iba a pedir que te fueras a la casa. Un día Pedro, después de recibir un favor de Dios con la pesca milagrosa, algunos de ustedes conocerán la historia, Pedro pudo ver a Cristo y su poder y sus milagros. Cuando Pedro vio y reconoció a Cristo como alguien especial, Pedro le dijo al Señor, Señor, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. En otras palabras, Dios escogió a Pedro no porque era una buena persona. Dios lo escogió porque Él quiso escogerlo. Lo señaló y le dijo, no te preocupes, de aquí en adelante te haré pescador de hombres. Y ahí conocemos la historia de Pedro. Y Pedro falló una y otra vez. Y con todas las cosas que se dicen de Pedro y con todo que lo negó, mire usted, no va a encontrar a otro discípulo que caminó sobre el mar, sobre las aguas. No va a encontrar a otro. Lo critican por haber negado al Señor, que lo traicionó, que lo dejó solo, pero solo el camino. Ahora yo le pregunto y le quiero hacer ahora una reconvención en su corazón. Porque le tengo noticias. Dios va a examinar tu casa. Dios va a examinar tu casa. Un día Dios examinó el reino de un personaje, de un rey. Y como respuesta del examen que Dios le hizo al rey, el rey en una fiesta vio una mano que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Tu reino ha sido pesado y ha sido encontrado fácil. Si hoy se pesara tu casa, oigan, si hoy se pesara tu casa, ¿cómo fue encontrada? Mi casa hubiese sido encontrada.
¿Y ahora por qué no? ¿Porque yo soy bueno? No. Porque en mi casa está el Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Así que yo quiero invitarlos a todos, por favor, que nos pongamos en pie. Es bien difícil pensar en el testimonio de una persona. Usted tiene que pensar en Dios. Usted tiene que pensar en Cristo. Y usted tiene que pensar en usted. Piense en su familia. Piense en su alcance como persona. Y se va a dar cuenta que los requerimientos de este país para usted y para sus hijos son casi inalcanzables. Por eso es que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra casa. Decíamos ayer con los hermanos, hablábamos en el estudio bíblico. Nosotros un día nos decidimos por el Señor. Y desde ese día nosotros sabemos algo. Podemos no saber muchas cosas, pero sabemos algo que nuestros ojos no ven, pero nuestro corazón está seguro. Dios está con nosotros. Desde el día en que se abrió nuestro corazón, Dios está con nosotros. Y toda nuestra vida cambió. Ahora, yo no le conozco, algunos de ustedes hoy he tenido el gusto de conocerles, pero Dios le conoce a usted. Le tengo noticias, Dios ya examinó tu casa. Y Dios te está invitando a que seas vallado entre tu casa y Dios. Y la única manera que tú puedas ser vallado entre tu casa y Dios es abriéndole tu corazón al Señor. No hay otra manera. ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un padre que da ejemplo en todos los aspectos de la vida? Si no fallamos en una cosa, fallamos en otra. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, dice la Escritura. Por eso es que ahora no importa lo malo o lo bueno que usted sea. Hoy es un buen día para que su corazón se abra a Dios. Termino con esto. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No importa lo que haya pasado, no importa cómo tú eres. Si tú quieres darle a Dios la entrada a tu casa, porque la puerta de tu corazón solo se abre de adentro. Dios podría botar la puerta de tu corazón, pero Dios la está tocando para que le dejes entrar. Y si usted ya lo dejó de entrar, hermano, es tiempo de ponernos como vallado. Es tiempo de hacer a un lado aquellas cosas que nos estorban y caminar, como dice Hebreos, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que quiero terminar con esto haciéndole una pregunta. ¿Es Cristo la fortaleza de tu vida? Si no lo es, yo quiero invitarte que ahora tú puedas cerrar tus ojitos, por favor. Cerremos todos los ojos. Todos. ¿Sí? Quisiera pedirle que a nadie que se mantenga con sus ojos abiertos. Y quisiera pedirles a todos, aún los que ya lo han hecho, que repitan esta oración. Vamos a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Eso no se trata de religión. Esta no es una iglesia, esta es la casa de la familia Sánchez. Y no vengo aquí en calidad de pastor, vengo aquí en calidad como un mensajero. Pero Cristo quiere salvarte hoy. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, quisiera pedirle por favor que repita esta oración. Vamos a repetirlo todos en apoyo a las personas que nunca lo han hecho. Quisiera pedirle que repitan después de mí. Señor Jesús, te confieso hoy que soy pecador, que he cometido muchos errores y necesito que me perdones. Que yo creo que con tu sangre derramada en la cruz, tú limpias mis pecados. Por eso es que en este momento yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Llena mi vida. Perdóname hoy. Y ayúdame, Señor, a ser vallado para mi familia. A dirigir a mi familia. A bendecir a mi familia con tu presencia.
Gracias Dios por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Todos decimos amén y amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, tarde, noche, Padre, queremos agradecerte, Dios, por lo bueno que tú eres, Padre. Queremos agradecerte, Dios bendito, tu presencia y la oportunidad, Señor, que aunque tú ya examinaste nuestra casa, la oportunidad de que a partir de este momento seamos vallados entre tú y nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos las palabras. Ayúdanos a cambiar nuestra vida de tal manera que no solamente seamos vallados, sino que seamos luz para nuestra familia, Señor, que le pueda guiar a la salvación que eres tú, Señor. Gracias, Padre, te suplico que bendigas cada uno de mis hermanos que está acá, Señor. Que tu Santo Espíritu, Dios, les guíe y les bendiga grandemente, Señor. Y que puedan cada uno de ellos, Señor, reconocer que solo en ti, bendito Salvador, tenemos salvación. Gracias, Padre bueno y Padre Santo. En ti descansamos ahora. Vamos a terminar cantando una alabanza. Quisiera que por favor volviera a tomar sus hojitas, por favor. La alabanza con la que vamos a terminar es Vengo a adorarte. Una preciosa alabanza. Ahora que usted ya recibió al Señor, excelente alabanza para que usted le diga: Dios quiere bendecirle, mi hermano. Y no importa cómo haya sido su vida, Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Y lo que quería que hiciéramos ya se hizo, si usted lo recibió ahora. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste pude ver. Belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vamos todos. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre que hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente divino, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en
Cierre sus ojitos, por favor, cierre sus ojitos. Quisiera preguntarle,